La conspiración de la noche. Los enrevesados caminos del destino son inevitables, pues sus afiladas garras se aferraban en las vidas de los seres terrenales y celestiales de Tenemen. La profecía, por lo tanto, se acercaría con sus fríos ojos a los tres hijos de Caín, Núdir, Codrón y el más conocido de ellos, Magala. Aquella mística visión dictaba que una oscura gloria caería encima de la cabeza de uno de los tres hijos, debido al origen sobrenatural de su padre. Caín conocía bien el destino de sus hijos, el desenlace que se encontraba escrito en el corazón de cada uno, pero ni ella, ni Anri, la deidad responsable del misticismo de la leyenda, conocían al elegido. A pesar de la complejidad de sus vidas, aquel presagio nunca interfirió en la unión de los tres hermanos. Sus humildes vidas, si bien carecían de privilegios, se afianzaban con el cariño de una buena madre. Sin embargo, llegaría el momento en que sus sencillos días serían modificados para servir a un propósito mayor. ¿Quién hubiera imaginado que sus sospechas nunca fueron acertadas al encontrarse con aquel extraño forastero, que el destino se inmiscuiría silenciosamente en un acontecimiento tan fugaz como el de ayudar a un perdido anciano? Núdir y Codrón ayudaron al necesitado mortal a proseguir en su senda. Sin embargo, Magala lo encontró repugnante, como si su sola presencia fuera indigna a sus ojos. Sus hermanos notaron bien esta actitud y reprendieron a su hermano menor ante aquel acto de egolatría. Pero como se mencionó anteriormente, el destino llegaría de la manera más misteriosa posible. Aquel extraño mortal volvería a cruzarse en la vida del menor de los hermanos para ofrecerle un trato tan enrevesado como interesante. La corona digna de un dios se posaría en su cabeza solo con el estrechar de manos de Magala. Con este gesto, aquella reliquia posaría en su cabeza y un reinado le esperaría en una nueva vida. Al menos, ese fue el presagio contado por el misterioso hombre. Por más que fuese joven, no era un idiota, por lo que sabía que la profecía afectaría ese futuro de ensueños que le era prometido. No obstante, con las palabras más endulzantes que se podían escuchar en Tenemen, el extraño convenció y aseguró que esta oportunidad lo alejaría de ese futuro y quedaría excluido de un posible duelo con sus hermanos. La profecía, si bien era un misterio incluso para él, sabía que era capaz de generar una rivalidad o enemistad entre sus hermanos, por lo que siguiendo su instinto, decidió aceptar este escape y así tratar de desafiar al destino. Su último deseo antes de aceptar este pacto fue que, si era posible, el mortal le informara si sus hermanos conservarían la vida, esto con la intención de ayudarlos en un futuro. Magala, si bien reconocía que aquel forastero era un mortal, sus sentidos lo alertaban de estar en presencia de un ser sumamente poderoso. Si aquel humano no era una deidad, debía de contener un enorme poder como para enervarlo. No obstante, con un discurso lleno de frases y lisonjas rebuscadas, aseguró que informaría a su acompañante. Por lo tanto, con el tratado firmado, el forastero colocó la majestuosa corona en su cabeza, asegurando que la dominación siempre fue algo que corrió por sus venas. Magala nunca cuestionó el porqué de esta acción, pues si bien el parlotear de este humano era semejante a su poder, nunca tomó en serio la coronación o reino prometidos. En definitiva, Magala creyó que se trataba de un pobre loco. Su cabellera negra tocó la diadema, y al levantar la mirada, sus ojos quedaron maravillados ante un mundo fantástico, un reino digno de un ser como él. Su sola presencia fue motivo de reverencia y temor, pues muy en el fondo, él siempre disfrutó la dominancia y el poder.
Su mente quedó corrompida tras los años en el mundo ficticio creado a partir de la corona. Los soleados amaneceres de aquel fantástico mundo hicieron arder los recuerdos que alguna vez conservó sobre su madre o hermanos, sobre Tenemmen y su origen. De igual manera, la esencia de su alma jamás se doblegó ante la hermosura de este universo, pues la profecía continuaba tocando las puertas de su mente. A pesar de los años, Magala logró recordar lo que en un pasado olvidó, que sus hermanos debieron haber sido partícipes del desenlace de sus destinos. Tras un estrepitoso rugido, aquel forastero fue llamado por él. No obstante, su presencia se mantuvo como un vago recuerdo, mas nunca se presentó ante Magala. Si bien reconoció que había sido engañado, sus intentos por volver a su mundo dieron frutos tras haber retirado a la fuerza la dichosa corona de su cabeza. El hierro negro del artefacto arrancó tajos de su piel tras haberse fundido junto a su frente en todos los años que se mantuvo atrapado en un sueño. Una vez sus ojos recobraron la razón, cuando Tenemmen volvía a presentarse ante sus ojos, el horror invadió su ser, pues en su mirada solo estaba presente el dolor. En aquel desolado pueblo no floreció ni una flor, pues la muerte no dejó ni un solo recoveco para la vida. Sus manos estaban impregnadas en sangre, pero los recuerdos se volvieron cada vez más difusos. Mientras su mente se marchitaba, la promesa del anciano era cobrada al fin, pues en ese momento Magala entendió que la razón de su ausencia se debía a la muerte de su familia. Nunca hubo dolor más grande que el que sufrió este ser, pues una cosa era preservar los recuerdos de una antigua vida mejor, y otra era preservar en la mente el dolor, el cual devoraba todo nostálgico recuerdo de un hermoso pasado. Magala lo olvidó todo, su infancia con sus hermanos, a su madre, al anciano. Lo único presente en su cerebro era aquel funesto escenario y el relato de una lejana profecía. Anri había forjado a una deidad más oscura que la noche misma, a un dios tan frío como el destino que sembró en su último hijo, tan ruin como su engaño tras cegarlo con aquel mundo de ensueños, y tan errático como la inculpación que creó en la mente de aquel joven. Magala había encarnado en el dios de la dominación.